Ok, menos sí. X. Menos X Ah, no, numerador. en el numerador, ok. Sí. X, ¿sí? X, entre paréntesis, menos X. No, X Ok, X factor de X más 3. más 3. ¿Positivo? ¿Seguro? Digo menos 3 me confundí. Ok, listo, menos 3. Bien. ¿Los demás están de acuerdo? No, profe, yo no. Listo. ¿En dónde te queda la duda? Porque, digamos, si multiplicamos x por 3 nos daría x a la, no sé, nos diría x a las 3 debería ser al revés, ¿no, profe? Pero recuerda que para que te diera x a la 3 deberías multiplicar, por ejemplo, x a la 1 por x a la 2. Eso sí te daría x a la 3. Si en este caso recuerda que como Ah, son coeficientes, tú haces pues sencillamente x por 3 y sencillamente pues se multiplica directo, entonces efectivamente te da 3x. O bueno, incluso en este caso es negativo, entonces menos 3x. ahí está, ¿Listo? profe. Sí. Listo, bien. ¿Y en el denominador cómo nos quedaría? X, X, Sí. entre paréntesis, x y más 3x. Más 3 perdón. Más 3, ok, listo. Sí, porque si lo multiplicamos por más 3x, nos daría 3x al cuadrado y queremos solamente 3x. Sí. Listo, entonces fíjense que acá ya de alguna manera aparece algo que podemos simplificar. Acuérdense que cuando uno simplifica, hay que tener, digamos, dos claridades. Primero, para simplificar, se necesita que tanto en el numerador como en el denominador esté exactamente la misma cantidad. Y adicional a eso, o bueno, pues no necesariamente la misma cantidad, porque a veces, digamos, tenemos 2 y 4 sino que se pueda simplificar, ¿cierto? En ese caso, pues uno, digamos, dice mitad arriba uno, mitad abajo 2 y ya queda la simplificación. Pero adicional a eso, es importante recordar que no podemos simplificar cantidades que se encuentren en suma o resta. ¿Sí me hago entender? Digamos que tuviésemos, no sé, una fracción del estilo, a ver, coloquémosla por acá. Vamos que tuviésemos una fracción del estilo 5 más 3x y que acá tuviésemos 3x. En este caso no se puede cancelar 3x con 3x. ¿Listo? No se va a poder cancelar porque el 3x de arriba hace parte de una suma. ¿Sí? Entonces, en esos casos no se puede, solamente cuando las cantidades a simplificar sean parte de un producto. Por ejemplo, que tuviéramos 5 multiplicado por 3x sobre 3x, ahora sí, como arriba y abajo, digamos, son las cantidades a simplificar son parte de un producto, se puede hacer la simplificación. Sí, porque acá abajo es como si tuviésemos 1 multiplicado por 3x. Sí, en ese caso, pues ahí sí cancelaríamos. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo, entonces aquí efectivamente podemos cancelar x con x y nos queda sencillamente x menos 3 entre x más 3. Y pues de aquí ya no podríamos hacer absolutamente nada más. Porque vuelve y pasa lo que les digo, el 3 ya no se puede cancelar con el 3 porque arriba está, digamos, el 3 en una resta y abajo en una suma. Y al igual, pues las x de tanto de arriba como de abajo no hacen parte de ningún producto. ¿Listo? Entonces aquí ya quedaría la solución de esa primera fracción algebraica. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo, bien. Entonces, ahora miremos la segunda. Sí, señor. Entonces, en esta segunda va a pasar algo, digamos, que tiene que ver con un cambio de signo, pero entonces vamos a mirar por el camino cómo se va dando ese cambio de signo. Entonces, ¿cuál sería el factor común para la parte del numerador? X. X, ¿cierto? Entonces, de nuevo sería X y factor de quién? De x y de 3 menos De 3 perdón. X menos 3, ¿cierto? Es exactamente, si se fijan, el mismo numerador de la fracción anterior que teníamos. Pero Sí. aquí, en cambio, en la parte de abajo, pues ya tenemos una diferencia. Entonces, aquí tenemos 3 menos X. Y a ese 3 menos X no lo podemos simplificar o no lo podemos expresar de otra manera. Pues digamos que en términos del orden podemos hacer algo, pero por ahora no le podemos hacer absolutamente nada a este valor. Entonces, digamos que necesitaríamos que tanto arriba como abajo se tuviese la expresión x menos 3 o 3 menos x. Pero como en este caso no funciona, ¿cierto? Porque x menos 3 es diferente de 3 menos x,
¿Qué creen Profe, que podemos hacer? profe, ¿Sí? Pasarlo, pasarlo arriba. profe, Sí, tengo una sí, duda. dime. ¿Por qué no, tú nos habías dicho que para hacer una factorización y cuando no hay factores iguales, el factor es uno, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿por qué no ponemos uno entre paréntesis 3 menos x? Bueno, sí sería una idea, es válido, pero digamos que en este caso, pues el uno no, o sea, sabemos que el uno no nos va a permitir hacer una simplificación, que es lo que se quiere. Es decir, yo efectivamente puedo colocar acá uno, factor de todo esto, pero aun cuando tuviese ese uno, no lo puedo cancelar con nada de arriba. Sí, o sea, es Ah, válida ok, profe. digamos, el cambio, pero por ahora no me va a permitir algo diferente. ¿Listo? Ah, ok, profe. Y tenemos acá un Profe, problema, ¿sí? pues yo digo que se podría pasar arriba a sumar, ¿no? O sea, que pase menos 3 3 menos x, pasar arriba y que pase a 3 más x. Bueno, Gabriel, ponle cuidado que el tema es que acá no estamos haciendo, digamos, nada a un lado y a otro lado de la igualdad. Es decir, tenemos una igualdad, ¿cierto? Nos la están dando, Sí, pero a esa igualdad, digamos que yo podría pasar esto al otro lado, efectivamente el 3 menos x lo podría pasar a multiplicar por el hecho de estar dividiendo, sí. ¿cierto? Sin embargo, aquí al lado derecho del igual no hay nada, está el cero. ¿Sí? Y cuando yo, digamos, pase esto a multiplicar, sea cual sea esto del valor de x incluso, como ya tengo un cero que multiplica, ahí se va a anular la expresión. ¿Sí? Entonces tampoco va a servir en ese caso. Vale. ¿Listo? ¿No les suena de pronto el cambio de signo? ¿Recuerdan cómo se hace el cambio de signo de una expresión? Se pone un menos antes del paréntesis. Sí, se multiplica por menos uno, bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a multiplicar tanto al numerador como al denominador por menos uno. Y vamos a mirar eso cómo nos cambia un poquito la expresión. Entonces, en la parte de arriba, eh, digamos que yo voy a hacer algo estratégico, para que ustedes lo vayan mirando. Entonces, lo único que voy a multiplicar por ahora es la parte del denominador. El numerador lo voy a dejar simplemente expresado ahí tal cual se encuentra. Entonces nos quedaría como x factor de x menos 3 y todo multiplicado por menos uno. Listo, no le voy a hacer absolutamente nada más por ahora. Y en cambio abajo sí voy a desarrollar ese producto que pues en ese caso queda como una distributiva, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 3 por menos uno? Mm, ¿Cuánto es 3 por menos uno? Pues menos 3 Menos 3, ¿cierto? Listo. Y ahora, ¿cuánto es menos x por menos uno? menos x. Pero ¿cuánto da negativo por negativo? Ah, más x, perdón. Más x, ¿cierto? Entonces nos queda positivo x. Listo. Como ya tenemos positivo x y negativo 3, fíjense que ahora sí puedo llegar a cancelar con la parte de arriba. Es decir, todo esto lo voy a poder, digamos, es como si estuviera multiplicado por uno y lo puedo ahora sí cancelar con el x menos 3 de arriba. ¿Sí? Porque Sí, resulta que ahora sí x menos 3 es exactamente lo mismo que menos 3 menos 3 más más x. x. ¿Cierto? Entonces, como ya ahora sí son iguales, ahora sí cancelo. Y arriba, ¿qué me quedó? X. Entonces quedó la x y aparte quedó el menos uno que no he multiplicado, ¿cierto? Sí. Y adicionalmente abajo, pues quedó el uno. ¿Sí? Cuando yo cancelo algo, acuérdense que no queda un cero, queda en este caso un uno, que es justamente este unito que coloqué acá como Vale. referencia, para que indique que es el uno quien multiplicaba a todo esto. Entonces, finalmente, voy a decir, voy a hacer la multiplicación del numerador. Entonces nos queda x por menos uno, ¿y eso cuánto da? Eso da menos x. Menos x, ¿cierto? Y menos x entre uno, pues seguiría siendo menos x. O sea Menos que x. aquí ya hemos terminado, pero fíjese lo importante que es en ocasiones poder utilizar esta trampita del cambio del signo y eso pues digamos nos permite hacer muchas cosas en términos algebraicos. Bueno, listo. Entonces esto digamos, les quería mostrar esto hoy, no porque digamos quiera que hoy ya empecemos con esto fuertemente, porque
para poder simplificar fracciones uno debería tener el conocimiento de todos y cada uno de los casos de factorización, o bueno, por lo menos los 5 primeros casos. Pero nosotros hasta ahora vamos en el segundo caso. Entonces, les quería mostrar, por ejemplo, cómo utilizando esos 2 primeros casos ya se pueden hacer simplificaciones de fracciones de este tipo. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para simplificar fracciones? Entonces nos dicen acá, se factorizan numerador y denominador y se aplican los factores comunes. Es decir, acá, cuando sacamos el factor común, por ejemplo, en el primer ejemplo, vimos que ese factor en común, además, fue el mismo para numerador y denominador, ¿sí? Por lo cual se pudo hacer la simplificación de forma directa. Le hice una pregunta. ¿Sí? Digamos en el primer ejemplo, en el segundo que usted quita las X, ¿en qué caso pasaría si el numerador de arriba sea X más 3 si el abajo X más 3? ¿Cómo queda? Que fuera en ambos casos el x más 3, pero es que, ok, ya te entiendo. O sea, que no fuera x menos 3 arriba, sino x acá más 3. Sí, señor. Sí, en ese caso quedaría 1, todo daría 1. Sí, porque Listo. acuérdate que la misma cantidad dividida entre la misma cantidad siempre va a dar 1. Sí, tú puedes hacer, por ejemplo, 200 dividido 200. Como es lo mismo, siempre va a dar 1. Sí, entonces acá pasaría exactamente lo mismo. Si tenemos cantidades que sean exactamente iguales, pues se simplifica todo y el resultado es 1. ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, bueno, esto es como para que de pronto lo tengan ahí. Digamos que hay otra condición en el procedimiento y es que si llegamos a dividir, por ejemplo, en algún caso, a numerador y denominador por el máximo común divisor, se obtiene una fracción algebraica irreducible. ¿Qué quiere decir irreducible? Esta, por ejemplo, que hemos tenido acá en el primer ejemplo, ya es una fracción irreducible. ¿Por qué irreducible? Porque ya no le puedo hacer absolutamente nada más para poderla en algún momento simplificar todavía un poco. O sea, podría ser de pronto un proceso similar al del -1, pero pues no sería objetivo en ese caso porque no, digamos que ahí ya no se requiere cancelar nada más. Y cuando también lo puedo de pronto asegurar, cuando ya lo que tengo hace parte de una suma o resta. Si fíjese que acá ya esto es sencillamente una resta, esto es una suma, y ya no puedo expresar eso como ningún producto. ¿Listo? Entonces ahí queda. Y pues por supuesto sabemos que en ambos casos, digamos que el máximo común divisor, en el caso del numerador, de todo el término o la expresión de x al cuadrado menos 3x, ya sabíamos que el máximo común divisor de toda esta expresión era x. Al igual en el denominador, el máximo común divisor era x. Entonces lo que hicimos fue dividir tanto arriba como abajo por el máximo común divisor y pues por eso ya llegamos a esta fracción que decimos es irreducible. ¿Listo? ¿Van hasta ahí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ya voy a borrar esto. Eh, Recuerden que cuando se termine el tiempo por Zoom, inmediatamente vuelven e ingresan con el mismo link. Bueno, entonces yo voy a colocar acá otra expresión que de pronto podamos resolver en algún caso. Bueno, supongamos una expresión que lleva un paso adicional, que les quiero mostrar también. Resulta que en algunos casos el trabajo con fracciones algebraicas no nos lleva directamente a la simplificación. Voy a colocar acá un ejemplo. Sería el ejemplo número 3. Entonces, supongamos este ejemplo. Nos damos cuenta que antes de poder tratar de hacer una simplificación, hay de por medio una división. Entonces acá podríamos, digamos que primero solucionar esa división y ahí sí intentar evidenciar quiénes serían esos factores comunes y por tanto llegar a la simplificación. Entonces, bueno, yo voy acá a resolver esa división. No sé quién me quiere colaborar entonces acá con el resultado. Pero recuerden que cuando tenemos una igualdad de fracciones, es lo mismo que cuando tenemos una división. ¿Sí? Se resuelve con el producto cruzado. Es decir, que arriba nos va a quedar 2x que multiplique a x menos 2, ¿cierto? Y abajo, ¿qué nos quedaría?